Esto es Zona Cero. Casi que es una responsabilidad como compartida, pero hay un modelo mental muy arraigado en el tema de construcciones, al menos en lo que respecta a Esmeraldas. Y es que juegan algunos factores y algunas decisiones en las que hay que incidir en forma permanente. Pero en esta parte veamos qué dice un poco la legislación y cuál es el rol de las autoridades que están llamadas a controlar que la ciudad crezca en forma planificada, organizada y con buenas construcciones, al margen de pensar de que un sismo tampoco advierte de lo que vaya a suceder. Pero hay cosas que, como hemos demostrado, son demasiado comunes y demasiado simples como para dejarlas admitir. Les invito a nuestro panel y a ustedes televidentes a observar el siguiente reportaje. Veamos. Acompañamos hasta el municipio de Esmeraldas a Milton Quintero. Quiere construir una vivienda y para ello necesita obtener el permiso que entrega el Cabildo. Considera que los trámites le quitarán tiempo, pero los cumplirá todos para vivir junto a su familia en una casa segura. Su presupuesto es de $20,000. Necesito construir una casa de 2 pisos de hormigón armado, ¿no? Ya. Se necesita un permiso de la municipalidad. En una parte, en un terreno que sea firme, ¿no? Apegado a la ley, porque en varias partes que no son para hacer un piso, 3 pisos, 4 pisos, no necesita nada. Para sacar el permiso de construcción, el interesado debe pagar el 2 por 1000 del presupuesto para construir. Por ejemplo, si la propiedad es de 100 metros cuadrados, significa que la persona invierte $40,000. Por lo tanto, el permiso costará 100. Pero en Esmeraldas se cumple la normativa para construir. La mayoría en total son viviendas. Dentro del casco urbano no hay ningún proyecto todavía aprobado para edificios. En el 2015, el municipio entregó 131 permisos de construcción. Para obtenerlo, se necesita primero la aprobación de los planos y línea de fábrica por parte del Departamento de Planificación, certificado de gravamen del registro de la propiedad, ficha y pago de impuesto predial del Departamento de Rentas y copia de las escrituras del terreno. Caso contrario, no se entrega el aval para construir. Pero no todos cumplieron antes de la actual administración. Muchos presentaron planos para construir 2 plantas y terminaron construyendo 5, generándose fallas estructurales en algunas construcciones a causa del terremoto y sus réplicas. Que los edificios se los han construido sin la dirección técnica de un profesional, en este caso de un ingeniero civil, un arquitecto, han sido edificadas por maestros que no tienen la capacidad técnica como para diseñar un edificio de 5 o 6 pisos. Quien construya sin permiso será sancionado con un sello de clausura en el bien, es decir, no podrá siquiera colocar un ladrillo, sanción que se retirará el momento en que realice el trámite legal correspondiente. La Comisaría de Construcción tiene 10 inspectores para todo el cantón. Serán suficientes para brindar seguridad a los esmeraldeños en cuanto a controlar las construcciones que se ejecutan. Eso lo explica Jorge Gómez, encargado de la dirección mencionada. Hasta mientras sí, porque ahorita nosotros nos estamos basando que es en el casco urbano con lo que, después de lo que pasó, estamos haciendo más seguimiento dentro del casco urbano que son los edificios más altos. Cuando nosotros ya vayamos a las zonas del sur, más allá, sí necesitaríamos un poco más de personal, pero como les digo, como nosotros contamos con la dirección de planificación, entonces tenemos los técnicos como para comenzar a hacer esas inspecciones. 56 viviendas se han demolido, quedan 80 por demolerse, cifra que tiende a incrementarse conforme pasan los días y llegan inspectores al último rincón del cantón Esmeraldas. Según el ingeniero civil Alberto Valencia, el colapso de las viviendas en los movimientos telúricos se debió a la vetustez de sus estructuras, en unos casos de construcción mixta, en otros daños de mampostería, no se usaron materiales de calidad o se mezclaron inadecuadamente. Debe de hacerse un control a esta informalidad porque las personas con el afán de ahorrarse un dinero, pues a futuro
lamentablemente se pagan las consecuencias de una manera muy alta. Todo esto se resume al control que deben realizar las autoridades de manera adecuada y permanente. Muy interesante, y voy a retomar el tema con el ingeniero Miguel Moreira. Es que realmente interesa saber si en este caso la Municipalidad de Esmeraldas cuenta con una planificación estratégica, con una planificación operativa, un plan que permita exigir las mínimas normas de construcción. En el reportaje se hablaba que hay 10 personas que trabajan en este menester. Ingeniero. Bien, el control prácticamente de las construcciones nace justamente cuando el que necesita la obra, el que quiere construir una obra, lleva los planos hacia el municipio. Tiene que ir obviamente firmado con responsabilidad de un arquitecto que le hace el diseño arquitectónico justamente, y también por un diseño estructural. Pero se ha considerado siempre que casas de un piso no hay necesidad de presentar un cálculo estructural. Cuando ya tienen 2 pisos en adelante, tienen la obligación de presentar los planos firmados por un ingeniero que sea el responsable. Esas son las generalidades, ingeniero. Sí, que sea el responsable. En forma operativa, ¿están haciendo un control? Continuamente el Departamento de Planificación, a través de la Comisaría de Construcciones, está monitoreando toda la ciudad para ver dónde se están ejecutando alguna obra. Y casa que no tenga el permiso de construcción adecuado, inmediatamente se lo paraliza. Y si no tiene el permiso, se lo clausura en ese momento. El permiso se lo revisa, si está de acuerdo con lo que se han presentado en los planos, se le permite continuar. Caso contrario, se paraliza la construcción. Como que el cuestionamiento también va para los ingenieros de pronto. Y Pericles Cañizares, usted que preside la organización, la institución que abarca a los ingenieros responsables de construcción, ¿notan que hay un control? ¿Qué está pasando con el tema construcciones? Bueno, al respecto, el Colegio de Ingenieros Civiles le ha hecho una propuesta al alcalde para realizar un convenio, ayudarle en el sentido de que como el municipio le falta personal, nosotros tenemos la logística suficiente para ayudarle y hacer desde la aprobación de los planos hasta hacerle un seguimiento a la ejecución de las obras. Porque si no hacemos el seguimiento no garantizamos nada, no sabemos si finalmente se ha hecho tal y cual se ha diseñado la estructura. O sea, con 10 personas no se puede hacer control, dice Es insuficiente, es insuficiente. Ingeniero Jorge Rat Silva, desde su punto de vista, definitivamente como que entramos en un tema muy escabroso y muy delicado, porque de lo que se advierte es que no hay control. ¿Usted participa de esta opinión? A ver, el control y lo que dice de un problema escabroso, en todo el mundo existe ese problema. O sea, no solo aquí en Esmeralda ni en algunas de las ciudades del país. En todo el mundo existe el problema porque siempre va a superar el nivel de construcción a la capacidad de control. Por eso se han diseñado en otras partes, incluso en Quito se está diseñando, y creo que tengo entendido que hace muchos años, lo que se llama la responsabilidad del constructor. Es decir, yo como constructor, diseñador, me hago responsable de lo que va a pasar en la construcción, bajo ciertos parámetros que pueden ser estudiados y controlados por alguien de manera fácil y ágil. O sea, no puede haber un ingeniero que entre a hacer una revisión total de un proyecto porque se va a demorar posiblemente más de lo que le costó al que lo diseñó revisarlo. Entonces va a ser imposible. Pero hay ciertos parámetros que hay que cumplirlo y sobre todo que haya un sistema ágil de revisión. Pero yo quiero comentarle algunos casos interesantes. Ya. Cuando yo llegué a Esmeraldas de profesional, todas las construcciones tenían el nombre y la licencia del profesional que construía. Entonces, cualquier persona que pasaba al lado de una construcción, inclusive los mismos inspectores, podían saber quién era el responsable de la construcción. A partir de los años 80, 70, no sé por qué razón, se abolió eso y las construcciones empezaron a ser hechas sin saber quién las construye. Eso no pasa en otro tipo de ciudades.
Creo que en Quito, en Guayaquil, usted ve y sabe quién es el constructor por obligación, no con fines de propaganda, ni no, que tiene que ser por responsabilidad, que todo el mundo sepa quién está haciendo una construcción para poder apelar a que se cumplan ciertos niveles de control. Regresando un poco al inicio que veíamos la participación del dueño de la construcción, le voy a decir un pequeño comentario. Los niveles de catástrofe que se generan en algún pueblo generan cierto comportamiento en la sociedad. Esto de los sismos hace que durante un tiempo estemos preocupados y asustados, pero la misma sociedad se encarga de sacarnos de esa preocupación y hacernos olvidar un poco lo que pasó, como pasa exactamente en el nivel de las enfermedades. Es decir, cuando hubo los problemas de cólera, nadie se tomaba un vaso de agua ni un jugo en la calle por miedo al cólera, porque todo el mundo le está diciendo que eso es un problema. Pero pasa el tiempo y usted como que toma confianza y se olvida de ese problema. Lo mismo pasa en el asunto de los sismos. Cuando hay un temblor, la gente tiene un poco de temor y miedo, pero al pasar un mes, 2 meses, un año, prácticamente se pierde el miedo y llega un momento en que usted se olvida del evento. El 76 en Esmeraldas, yo le quiero siempre recordar a la ciudadanía, se cayeron 8 de las construcciones importantes que tenía Esmeralda, que estaban bastante bien hechas, bastante bien diseñadas y bastante bien construidas, al menos mucho más de las que están ahora, profesionalmente, con control y con buenos planos. Sin embargo, vino un temblor del 76 y echó abajo todas esas construcciones. Entonces, tenemos que estar conscientes que el temblor que pasamos el 16 de abril es aproximadamente 1/5 del que tuvimos el año 76. Interesante. Vuelvo con usted, ingeniero Moreira. El Colegio de Ingenieros dice contar con la disposición al municipio para controlar esto. A más de eso, ¿usted de pronto está consciente que falta una legislación más rígida desde quien administra la ciudad? No digamos de tanto como legislación, sino más bien como personal de apoyo. Y el Colegio de Ingenieros, pues básicamente es un gran apoyo que tendría el municipio, porque la legislación está escrita, está dada, está la norma ecuatoriana de la construcción, pero la cantidad de personas que trabajan para el municipio no van a abastecerse, por ejemplo, si tenemos, supongamos que llega al municipio 100 planos para su aprobación. Tenemos que revisar la parte arquitectónica y la estructural. Y el municipio obviamente que no cuenta con el personal, no la cantidad de personal para hacer ese tipo de trabajo. Y el convenio que se firme con el Colegio de Ingenieros Civiles sería de mucha importancia. Es más, el mismo dueño de la casa podría asegurar el pago de el futuro de su construcción pagando una tasa para que los profesionales calificados den el aval de que no es que se duda del que lo diseñó, sino que siempre hay el aval del parte del municipio y tendría, en este caso sería una corresponsabilidad de quien aprueba esos planos para futuras construcciones. Qué interesante. Bueno, vamos a hacer otra pausa aquí y cuando regresemos nos adentraremos al tema de la informalidad. O sea, lo que más hay en Esmeraldas son construcciones informales. Como decía en el reportaje anterior, si se aprueban los planos, si el ingeniero hace los planos estructurales, el arquitecto hace los diseños arquitectónicos, el maestro finalmente no sabemos qué va a hacer y qué termina construyendo. Cuando regresemos, analizamos este tema. Una pausa.